video. Mi nombre es Daniel Martínez y a continuación les presentaremos el movimiento de agacharse a recoger algo. Además les mostraremos los huesos que utilizamos en este y sus articulaciones. Espero que este video sea de su agrado. Para entrar en materia y saber qué huesos y articulaciones actúan en el movimiento de agacharse a recoger algo, tenemos que saber que este movimiento es un movimiento de flexión de tronco. Este movimiento se encuentra ubicado en el plano sagital con eje transversal. Este movimiento lo realiza el esqueleto axial y, como sabemos, el esqueleto axial está compuesto por cráneo, costillas, esternón, columna vertebral, sacro y coxis. Para iniciar la descripción de los huesos y articulaciones que se utilizan en este movimiento, comenzaremos con los huesos del cráneo y las vértebras que se articulan a él. En los huesos del cráneo encontramos el hueso frontal, los huesos parietales, los huesos temporales y el hueso occipital. El hueso frontal se encuentra en la parte anterior del cráneo. Los huesos parietales se encuentran en las partes laterales superior del cráneo. Los huesos temporales se encuentran en las partes laterales del cráneo y el hueso occipital se encuentra en la parte posterior e inferior del cráneo. Debajo del hueso occipital encontramos la primera vértebra cervical llamada atlas. El atlas se articula por el hueso occipital y esta articulación recibe el nombre de atlanto occipital. Debajo del atlas encontramos la segunda vértebra cervical llamada axis. El axis y el atlas se articulan y la articulación recibe el nombre de atlanto axial. Cuando realicemos el movimiento de agacharnos a recoger algo, nuestra cabeza inicialmente hace una pequeña flexión. Quien permite que esta flexión se realice es la articulación atlanto-occipital. Como dije anteriormente, la articulación atlanto-occipital se da por la unión del hueso occipital y la primera vértebra cervical atlas. Pero para que esta articulación se dé, las facetas articulares del hueso occipital y las facetas articulares del atlas se tienen que unir. ¿Cuáles son las facetas articulares del hueso occipital? Son los cóndilos, o sea que los cóndilos se unen a las facetas articulares del atlas, que son las caras articulares superiores. Esta facilita y permite el movimiento de flexión y extensión de la cabeza. Los ligamentos que encontramos en el hueso occipital y las vértebras cervicales son los siguientes: ligamento supraespinoso, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamentos amarillos y ligamentos intraespinosos. El ligamento supraespinoso se extiende desde la protuberancia del hueso occipital hasta las vértebras cervicales superiores y este da estabilidad a la zona cervical. El ligamento longitudinal anterior se encuentra ubicado en la parte anterior de los cuerpos vertebrales y este ayuda a mantener a las vértebras cervicales en su lugar. El ligamento longitudinal posterior se encuentra en la parte posterior de los cuerpos cervicales y este da estabilidad a la zona cervical. Continuando con la información, ahora les voy a presentar la parte de articulaciones intervertebrales y dónde encontramos esta. Las articulaciones intervertebrales las encontramos en toda nuestra columna vertebral. Como saben, la columna vertebral está compuesta por todas las vértebras. Estas a su vez se subdividen en vértebras cervicales que van desde C1 a C7, vértebras dorsales que van desde D1 a D12, vértebras lumbales que van desde L1 a L5, las vértebras del sacro que son una fusión de vértebras, y las vértebras del coxis que son una fusión de vértebras también. En las vértebras encontramos lo que son los cuerpos vertebrales, estas son una parte de ellas. Y a su vez encontramos lo que son los discos intervertebrales que van entre las vértebras. Estos discos cumplen la función de darle flexibilidad a la columna vertebral. Estos están compuestos por un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Las articulaciones intervertebrales también las podemos conocer como articulaciones facetarias. Estas articulaciones permiten que las vértebras estén unidas entre sí. Las articulaciones intervertebrales están alineadas de manera que permiten que las articulaciones de las vértebras sean capaces de encajar entre ellas. Cuando realizamos el movimiento de agacharnos a recoger algo, que como ya mencionamos anteriormente es una flexión de tronco, las articulaciones que nos permiten realizar este movimiento son las articulaciones intervertebrales.
Esto gracias a los discos intervertebrales que encontramos entre las vértebras. Estos discos los encontramos desde C3 hasta la parte del coxis. Otra parte que nos permite realizar esta flexión son las facetas vertebrales que encontramos en la parte más posterior de las vértebras. Cuando realizamos el movimiento de flexión de tronco, los discos intervertebrales realizan una compresión. Además, sus núcleos hacen un movimiento hacia posterior. Esto nos permite que el movimiento de flexión de tronco se lleve de una manera adecuada. En las articulaciones intervertebrales encontramos 6 tipos de ligamentos: el ligamento longitudinal, anterior y posterior, el ligamento intraverso, el ligamento intraespinoso, los ligamentos capsulares, los ligamentos amarillos. Estos ligamentos, cuando realizamos el movimiento de flexión de tronco, nos permiten que las vértebras se mantengan estables y evitemos el exceso de movimiento cuando lo realizamos. Articulación costovertebral. Las costillas se articulan de la columna en 2 puntos distintos. El primero, la cabeza de la costilla, se articula con 2 cuerpos vertebrales, y en el segundo, el tubérculo de la costilla se articula con el vértice de la apófisis transversa, formando así la articulación costotransversal. En la articulación de la cabeza de la cabeza de la costilla se une con las vértebras contiguas. Estas están separadas entre sí por el disco intervertebral. El medio de unión de estas va a ser por medio de una cápsula poco extensa pero reforzada por 3 ligamentos: el ligamento anterior, el ligamento posterior y el ligamento infraarticular. Es decir, que una costilla va a unir a 2 vértebras. Articulación costotransversa. En esta articulación se reúne el tubérculo de la costilla con el vértice de la apófisis transversa correspondiente. El medio de unión de esta articulación es a través de una cápsula pequeña articular con unos ligamentos que son potentes pero también elásticos. Estos serían el ligamento superior, el ligamento inferior, el ligamento costotransverso y el ligamento lateral. Articulaciones costocondrales. Estas articulaciones son de cartílago y anino entre el extremo exterior de la costilla. Cada costilla tiene una depresión en forma de copa en el extremo external, y el cartílago costal, que corresponde a una sinartrosis. Estas articulaciones están rodeadas por el pericóndilo contiguo al periósteo de las costillas. Normalmente no se produce movimiento en estas articulaciones. Articulaciones esternocondrales. Las articulaciones esternocondrales están ubicadas entre el esternón y los cartílagos costales. Las articulaciones esternocostales son articulaciones sinoviales de tipo anfiartrosis cartilaginosa que están ubicadas entre el esternón y los cartílagos costales. Estas están ubicadas entre las costillas número 2 hasta la número 7. Estas están rodeadas por una cápsula articular y reforzadas por unos ligamentos. Estos ligamentos son ligamento esternocostal radiado anterior, ligamento esternocostal posterior y el ligamento intraarticular. Articulaciones intercondrales. Las articulaciones intercondrales están ubicadas entre los cartílagos de las costillas falsas. Las articulaciones intercondrales son articulaciones sinoviales planas en los bordes adyacentes 6, 7, 7 y 8, 8 y 9. En estas están reforzadas por una cápsula articular y reforzadas por unos ligamentos. Las articulaciones intercondrales no tienen un papel directo en la flexión del tronco, ya que la flexión del tronco está principalmente controlada por las articulaciones de la columna vertebral, como lo son las articulaciones intervertebrales y las articulaciones lumbosacras. Sin embargo, las articulaciones intercondrales tienen un papel indirecto en la flexión del tronco, ya que ésta le permite un movimiento de expansión y contracción de las costillas. La articulación sacroiliaca es una articulación que se encuentra en la parte inferior de la columna vertebral, específicamente entre el sacro y las crestas ilíacas de la cadera. El sacro es un hueso triangular
y la fusión de 5 vértebras. Y las crestas ilíacas son las partes superiores de la cadera. Esta es una articulación sinovial, lo que quiere decir que está recubierta por cartílago articular y a su vez está rodeada por una cápsula articular que contiene líquido sinovial. Bueno, y hasta aquí llegó nuestro video explicando el movimiento de flexión de tronco. Espero que este video les haya gustado y les haya sido de utilidad. Nos vemos en una próxima.